Hay verdades que muchos no toman en cuenta hoy por hoy, y esta es una de ellas. Tu identidad es una mentira. La persona que eres hoy es solo una versión temporal que pronto dejará de existir. No eres quien fuiste hace 5 años y definitivamente no tienes idea o, bueno, crees saber quién serás en los próximos 5. Joder. Y espera, si crees que esto es solo una filosofía barata, solo métete un minuto en cualquier red social. El mundo está dando muchas vueltas, todo con el objetivo de encontrar una respuesta a una pregunta tan simple. ¿Y quién soy? Esto sí es cine. Y es cierto, algunos buscan esa respuesta en la religión, otros en la política, muchos en la estética, el éxito o el reconocimiento, y a veces, en esa búsqueda, aparecen ciertos fenómenos curiosos, por decirlo de cierta forma. En este caso, personas que dicen no sentirse completamente humanas y que afirman identificarse como animales. Vaya, les sale más un ladrido o un maullido que un hola, buenas tardes. Muchos pierden la cabeza ante estas cosas y otros se ríen, pero hay que dejar los factos sobre la mesa. Ellos son solo un síntoma extremo de una duda que padecemos todos en algún momento. ¿Cuál es? Pues es el vacío de no saber quiénes somos realmente. Aunque hay que ser honestos, esa duda no es nueva, la humanidad lleva rato intentando responder eso. ¿Somos el resultado de nuestra naturaleza o somos el producto de nuestras decisiones y de las cosas que nos pasan en la vida? Porque si lo piensas bien, algunas de las historias más famosas de los cines, series y videojuegos giran exactamente alrededor de esa idea. Historias de personajes que creían ser alguien hasta que la vida los obligó a convertirse en algo completamente distinto. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Estas personas cambiaron o simplemente se convirtieron en lo que siempre estuvieron destinadas a ser? Curiosito, la verdad. Porque si la identidad realmente se construye, entonces cada decisión, experiencia y cada golpe de la vida está moldeando silenciosamente a la persona en la que nos estamos convirtiendo. Así que hoy entenderemos un poco del mundo de la psicología en los cines, las series y los videojuegos y trataremos de responder preguntas como ¿somos quienes creemos ser o quienes los demás piensan que somos? Piénsalo mientras le das like y te suscribes, porque aquí analizamos lo que otros ignoran. Entonces, ¿comenzamos? Para empezar, aclaremos algo rápidamente. ¿Qué cebillo es la identidad? Porque a veces hablamos de eso como si fuese algo fijo y como si cada persona tuviera una especie de esencia interna la cual define quién es para siempre. Pero no, tu identidad no es una roca sólida, es más como un computador, una PC a la que se le va agregando componentes poco a poco, en donde cada pieza representa algo, una persona que conociste, una experiencia o algo que aprendiste. Sucesos como cuando tenías que pasar al frente de la clase y era el momento menos oportuno para levantarte, o tu primera ruptura amorosa, y por supuesto, ese TikTok que subiste en pandemia en 2020. No mames, qué asco. Pero píllate esto, tú no eres realmente el arquitecto de ese armado. En principio, la psicología dice que nuestra identidad se construye por la interacción de tres fuerzas que están compitiendo entre sí todo el tiempo. Primero estaría el ADN, que bien podría ser esa placa madre. No elegiste ser introvertido, ansioso o energético, simplemente viniste así de fábrica. También está el entorno, siendo esto las personas que nos rodean, familia, amigos y si quieres meterlo, también el YouTube Shorts, intentando meter componentes que no pedimos. Estos te dicen cómo actuar, qué te debe gustar y a veces quién debe ser para ser aceptado. Pero para no extendernos mucho, también tenemos el último y quizás el más interesante, siendo este la narrativa personal. Es esa historia que nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes somos. De hecho, píllate este dato curiosito. En la psicología existe una idea bastante interesante llamada propiamente identidad narrativa, la cual propone que las personas construimos nuestra identidad a base de una historia, una narrativa que conecta nuestro pasado, lo que creemos ser hoy y la persona en la que pensamos que nos vamos a convertir. Pero entonces, si todo esto es una construcción, entonces ¿existe un yo verdadero? ¿O somos, como dice Shrek, simplemente una cebolla llena de capas? La cual si empiezas a quitar todas esas influencias, familia, sociedad, experiencias, todas esas capas, ¿queda algo? Básicamente es como la famosa paradoja del barco de Teseo. Si a un barco le cambias todas las tablas hasta no quedar ningún original, ¿sigue siendo el mismo barco? Piénsalo, tus gustos cambian, tus células se regeneran, tus recuerdos se borran, prácticamente tú no eres la misma materia de hace 10 años. Entonces, ¿quién es el que está ahí adentro observando todo ese cambio? Quizás ese verdadero yo no es una cosa que puedas encontrar. Quizás somos realmente como una cebolla. Vas quitando la capa de hijo, de estudiante, de amigo, de fan de K-pop, y cuando llegas hasta la última capa no hay un núcleo sólido, solo hay vacío. Pero no ese vacío malo, sino un espacio en blanco. En sí somos como un lienzo que se pinta y se borra constantemente. Pero para explicarlo mejor hay historias que muestran perfectamente cómo puede modificarse ese lienzo. Entre ellas tenemos una de las más recordadas, la historia de cierto profesor de química. Now, say my name. That's right. You're goddamn right.
Cuando conocemos a Walter parece que conocemos la definición de la vida ordinaria, un profesor, padre de familia, alguien quien a duras penas logra llegar a final de mes. Vaya, alguien de Latinoamérica. En apariencias es exactamente ese tipo de persona que esperarías que nunca cambiara. Pero en este punto lo interesante está en que a veces la identidad no cambia porque queramos, sino porque las condiciones nos empujan a ello. Problemas económicos, años de frustración y para colmo, un diagnóstico de cáncer. Poco a poco la historia que se cuenta Walter a sí mismo empieza a cambiar. Ya no termina siendo ese profesor normal ni ese hombre frustrado por lo que pudo haber sido. Empieza a verse como alguien que merece más, entrando ahí su papel de Heisenberg. Lo más impresionante es que su cambio personal al final no es por necesidad, sino por el placer de sentirse vivo. Y si entonces él eligió construir su propio monstruo, ¿qué sucede cuando no tienes elección? A veces la identidad no cambia lentamente, sino que te rompes así. De golpe, en un segundo eres una persona y al siguiente las piezas no encajan. Y en este contexto, antes de ser un personaje caótico, impulsivo e impredecible, Jinx era más conocida como Powder, una niña que solo quería ayudar a su familia, solo que no contaba con un pequeño detalle, este antagonista llamado trauma, que solo existe para hacérselo complicado. Momentos como la pérdida de sus padres, la presión de demostrar ser útil y ese suceso en donde finalmente sus propios errores acaban destruyendo todo lo que ama, hacen que la historia que ella creía cierta cambie por completo, pasando de ser una niña que intenta ayudar a una bomba que siempre está a punto de explotar, ya que ella misma se convenció de una nueva narrativa. Todo lo que toca lo destruye. Pero hey, ojito peladito, sabiendo eso, entonces ¿estamos condenados a hacer lo que el trauma y el placer nos digan? Pues no necesariamente, existe un tercer camino, transformar esa mentira en una herramienta. Teniendo eso en cuenta, la noche donde los padres de Bruce Wayne murieron en aquel callejón, algo también murió, el propio Bruce. Lo que quedó fue ese lienzo blanco, justo como el de Jinx. Pero a diferencia de ella, Bruno Díaz no dejó que otros pintaran su historia. Él decidió crear una máscara tan fuerte que lo terminaría devorando. Y no se convirtió en Tyrion. Por un lado tenemos a Bruce Wayne, el multimillonario despreocupado, y por el otro el murciélago justiciero que vive en la oscuridad. Aquí es donde el concepto de identidad importa más, porque Batman no es una persona. Bruce utiliza su identidad de multimillonario como una fachada para poder ser quien realmente siente que debe ser, dejándonos así con una última idea. Si tu identidad es una construcción, asegúrate de ser tú quien tiene los planos. Porque al final del día todos somos una mezcla de esas tres historias. Cargamos con un hardware que no pedimos y nos encontramos siempre en un entorno que a veces parece que se esfuerza en rompernos las piezas. Pero si algo nos enseñan Bruce, Jinx y Walter, es que la identidad no es un destino, es una herramienta. Es normal sentirse perdido. Es normal también sentir que ese verdadero yo no aparece por ningún lado cuando quitas todas las capas. Es como dije en un principio, tu identidad es una mentira. Pero fíjate en el secreto, que sea una construcción no significa que no sea valiosa. Esto significa que tienes permiso para fallar, para cambiar y para reinventarte las veces que sea necesario. Y sabiendo esto, ten en cuenta que no eres la misma persona que le dio play a este video hace unos minutos. Tus neuronas ya cambiaron, has procesado nuevas ideas y técnicamente eres una versión ligeramente distinta de ti mismo. Así que la próxima vez que te sientas atrapado en quien se supone que debes ser, recuerda el barco de Teseo. Tú tienes el pincel y tienes los planos. Y si este análisis te hizo dudar, aunque sea un poco de esa versión fija que tienes de ti mismo, entonces mi trabajo aquí está hecho.